invitarles en esta hora para que leamos las Sagradas Escrituras en Josué capítulo 6 y leemos a partir del verso 9. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras él, tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego del campamento y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema, es decir, maldita a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Quiero predicar bajo el título: lo que vence al mundo, nuestra fe. El éxito de la obra de Dios depende de la búsqueda constante de su santísima voluntad. El apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 5, el verso 4, nos dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Jericó era una ciudad ubicada en una fértil planicie a unos 255 metros bajo el nivel del mar. El nombre Jericó puede traducirse como ciudad de la luna. Esta es la ciudad más antigua de esa región y ha sido destruida y reconstruida muchas veces. Y esta ciudad amurallada del tiempo de Josué distaba 7 kilómetros del río Jordán. La palabra del Señor nos menciona que habían bocinos de cuernos de carnero. Estas bocinas de cuerno de carnero se utilizaban
como trompetas. Y en todas las fiestas de Israel eran bastante usadas para alabar y glorificar a Dios. Y encontramos allí que el pueblo, cuando oía el sonido de las trompetas o de los cuernos de carnero, se regocijaba el pueblo porque sabían que llamaban la atención del Dios de Israel. La Biblia también nos dice que estos instrumentos fueron consagrados a Dios. La Biblia también nos muestra que habían unos hombres armados, y se sobreentiende que aquí no está hablando de todos los hombres con edad militar que había en el pueblo. Quizás se refería a una guardia especial armada, algunos de los cuales estaban dispuestos, o en general estaban dispuestos a pelear la batalla sin tener conocimiento en esta parte. Israel no era un pueblo que tuviera experiencia en la parte militar, pero había algo que hacía que el pueblo de Israel, los demás pueblos le temieran, y era a Jehová de los ejércitos. Ese era el pueblo que guardaba al pueblo de Israel. Debemos reconocer que una fe puesta en el Señor es una fe que es firme. Cuando usted tiene la fe en Dios, debe reconocer completamente que Dios es suficiente para vencer circunstancias aparentemente imposibles. Cuando reconocemos que Dios siempre lo que hace, lo hace por medios humanos, porque Dios es todopoderoso, pero lo que Él hace, lo hace a través de medios. No es que Dios no pueda hacer las cosas Él solo, claro que las puede hacer, pero al Señor le gusta glorificarse en medio de la raza humana, usando canales humanos. Y gracias al Señor por los que estamos proclamando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a través de nuestros canales, en este caso el virtual, donde estamos llevando la palabra del Señor Jesucristo. Qué importante es obedecer las instrucciones de Dios, aún las que parezcan más pequeñas. Al Señor, que le gusta que nosotros le obedezcamos, Él deja que su poder se manifieste en aquellos que le saben obedecer. Tomar posesión de la tierra de Canaán, Dios se las había prometido, pero me llama la atención que el Señor Jesús nos habla que no les entregó la tierra así, sino que ellos tuvieron que conquistarla. Los pueblos que moraban en esa región eran pueblos idólatras en extremo, pero Dios había declarado guerra contra las 7 naciones que ocupaban la tierra que Él le había prometido a su pueblo. Por eso les dio instrucciones a los israelitas de que los combatieran hasta el final. Y mucha gente se ha preguntado cómo es posible que Dios, que es lleno de amor, hiciera tal cosa. ¿Por qué Dios, bueno, no le entregó otra tierra y se la hubiera puesto fértil? ¿Y por qué tenía que ser así, de esa manera? Y muchos se preguntan tal cosa. ¿Por qué la masacre de hombres, de mujeres, de niños? Es algo que no se puede justificar muy fácilmente. Y los que se ocupan en criticar estos hechos ordenados por Dios, debían dedicar más tiempo en leer las Sagradas Escrituras para darse cuenta de las razones por las que Dios dispuso el exterminio de los cananeos y de todos los que poblaban aquellas tierras. Estos pueblos distaban mucho de ser tan inocentes. La palabra de Dios atestigua que estos eran terriblemente malos e inicuos. Habían caído en el grado de degradación, en el grado de degeneración y corrupción, que ya Dios había dispuesto no permitirles vivir por más tiempo. Cuando usted lee el capítulo 18 de Levíticos,
enumera los horrendos pecados que cometían. Y en los versículos del verso 24 al verso 29, el verso 27, pronuncia la palabra de Dios los hechos vergonzosos que estos pueblos hacían delante de la presencia de Dios. Muchas veces Dios tiene que cortar el cáncer para poder preservar el resto del cuerpo. Dios, que es dueño de toda la tierra, le había dado la promesa firme a Abraham que le daría la tierra de Canaán a él y a su descendencia para siempre. Así quedó registrado en Génesis el capítulo 12, el verso 7, y en Génesis el capítulo 13 del verso 14 al 17. Por lo tanto, él era el único que tenía todo el derecho de desalojar a tales malvados pobladores de dicha tierra. No se debe pensar que este conflicto era sencillamente una acción bélica de una nación contra otra, sino que más bien se trataba de una guerra entre Dios y Satanás, porque él es el instigador de los pecados de los cananeos. Dios le aseguró a Josué que Jericó, la principal fortaleza de los cananeos, sería destruida. Todo lo que había sucedido desde la salida de Egipto hasta el momento era preliminar y preparatorio. Ahora el pueblo se enfrentaba al problema principal. Para poder tomar posesión de la tierra prometida, los enemigos tenían que ser derrotados. Indudablemente el ánimo del pueblo se encontraba a un nivel bastante elevado, porque Dios había demostrado nuevamente su gran poder por medio del milagro operado en el cruce del Jordán en seco. Gloria al Señor. Con toda seguridad se alcanzaría el triunfo, pero para eso ellos debían seguir el plan de Dios. Y el plan de Dios hay que seguirlo paso a paso. Gloria al Señor Jesucristo. Dios no le dijo a José: mira, yo te voy a entrar a Jericó de un momento a otro. Eso no fue lo que hizo el Señor. Le dijo: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Así dice Josué capítulo 6, el verso 1. Tan seguros debían estar de la victoria sobre la ciudad de Jericó con la caída de sus muros, que el hecho se daba como ya realizado. Y solamente Dios le estaba dando la instrucción. Pero ¿qué es lo que tenía que hacer Josué? Creer al plan que Dios le estaba dando. Cuando nosotros tengamos que disponernos a salir a combatir, y ya nosotros no estamos enfrentando un Jericó, ya no estamos detrás de unos muros como los que tenía Jericó. Ya esa ciudad de Jericó y esos muros ya representan otras problemáticas que enfrentamos en nuestro tiempo actual. Pero aunque ya Jericó no sea la ciudad como tal, para algunos hay fortalezas que se han levantado y no han permitido que podamos alcanzar la victoria sobre los temores, la victoria sobre los deseos de la carne, la victoria sobre las cosas que el mundo ofrece. Y esos son muros que se levantan. ¿Cuántos tienen en este momento un muro de la economía? El muro de ¿y qué voy a estudiar? El muro de ¿y ahora qué voy a trabajar? Son muros que en la actualidad tenemos que enfrentar. ¿Y cómo lo haremos? Tenemos que permitir que el Señor resuene en nuestros corazones, diciéndonos: mira, yo te he dado ya la victoria que buscas. Oh, puede ser ese muro una enfermedad. Ese muro puede ser la parte sentimental. ¿Cuántos ven un gran muro que se ha levantado en su propio hogar? Y es un muro tan alto
que no hay comunicación entre los miembros de la familia. ¿Y cómo hacemos para que ese muro pueda caer? Bueno, deja que esta palabra resuene en tu corazón, porque el mismo Dios de Josué es el mismo Dios de esta iglesia. El mismo Dios de Josué está hablándote al corazón y diciéndote: yo te doy la victoria, solamente es necesario creerle al Señor Jesucristo. Siempre nos vemos frente a algún tipo de conflicto espiritual. Y es imprescindible que reconozcamos que la batalla no es nuestra, que la batalla es de nuestro Dios. Con cuánta facilidad nos disponemos muchas veces a emprender nuestras propias batallas. Y parece haber algo en la naturaleza humana que impulsa a la persona a lanzarse a luchar sola, sin la ayuda ni la orientación de Dios. Es verdad que hay ocasiones en que esta característica de querer luchar parece muy beneficiosa, pero qué diferencia hay es cuando tú peleas y el que pelea por ti es Dios, y cuando tú solo eres el que peleas. ¿Qué diferencia hay? Hay una gran diferencia. Y yo creo que en esta hora lo puedo predicar de esta manera. En las batallas espirituales que libramos, Dios es indispensable. Necesitamos la ayuda de nuestro Dios, aleluya. Necesitamos la ayuda del Dios Todopoderoso, porque no hay otra manera para ganar las batallas espirituales. Es indispensable la ayuda de Dios, aleluya. ¿Cuántos dicen amén en casa esta palabra? Esta gran verdad fue reconocida claramente por David, quien se enfrentó a incontables batallas espirituales. Y cuando luchaba por sus propias fuerzas, era miserable, era derrotado. Pero cuando confiaba decididamente en el Señor y dependía de su ayuda, entonces Dios le daba la victoria. Por eso él tiene que escribir ese precioso salmo, que usted lo lea ya en el Salmo 18, el verso 1 al 3. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío, mi libertador, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, aleluya. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. ¿En qué consistía entonces la importancia de iniciar la conquista de Canaán con la captura y destrucción de la ciudad de Jericó? Bueno, el temor de Jehová ya se había apoderado de todos los enemigos de Israel. Jericó estaba cerrada, bien cerrada. No había por dónde entrar. ¿Y cuántas veces miras a tu alrededor y tú no ves por dónde empezar? Bueno, ¿y aquí por dónde voy? ¿Y aquí yo qué voy a hacer? Así estaba Jericó, estaba sitiado. No había entrada. Todo estaba cerrado. ¿Y cuántos en este momento se sienten con puertas cerradas? ¿Y a quién buscamos? Pues que ni mi pastor puede estar. Es que ni los hermanos pueden estar. Y el temor se puede apoderar de tu vida. Pero qué tan importante es que la palabra nos enseña que Dios, por medio de las instrucciones que había dado, le había dado la salida a la victoria para que ellos la pudieran obtener. Las instrucciones de Dios son necesarias para poder tener una conquista. Para que ellos hubieran podido conquistar a Jericó, necesariamente tuvieron que seguir las instrucciones del Dios Todopoderoso. Por eso él tiene que decirle, Josué como líder: hoy Jehová ha dado salvación, es decir, liberación y victoria en Israel. Las instrucciones que Dios le dio a Josué demandaban fe y obediencia. Y yo pregunto, ¿qué diferencia hay de esas instrucciones allá a las instrucciones que hoy tenemos?
Esa palabra no ha perdido vigencia. Y hoy todavía el Señor demanda de nosotros fe y obediencia a su santísima palabra. ¿Para qué? Para que podamos obtener la victoria. Hay quienes se quejan, hermano, mire mi situación, yo no sé qué voy a hacer. Y ahora Dios, ¿yo cómo voy a hacer para enfrentar esto y lo otro? Bueno, sé obediente y ten fe en el Señor y podrás ver la victoria en tu vida, en tu familia y en todas tus cosas. Porque cuando tú tienes fe en Dios, cuando tú le obedeces a su palabra, tenemos la victoria asegurada en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. No hay otra manera en la que nosotros podamos alcanzar la victoria. ¿Cuál es el motivo que te hace levantar cada mañana? ¿Qué es lo que hace que tu vida todos los días tenga una razón para luchar, una razón para batallar? ¿Qué es lo que te mueve a ti? ¿Qué pensamientos son los que tienes en tu corazón en este momento? Quizás tengas un Jordán que cruzar, pero ¿sabe qué me llama la atención? ¿Qué era lo que iba delante de ellos? ¿Se acuerdan cuando leímos ahora? ¿Qué era lo que iba delante de ellos? El arca de Jehová, es decir, la presencia de Dios. La presencia de Dios era la que iba delante de ellos. Eso significa que nosotros tenemos que poner delante de nosotros siempre la presencia de Dios. No des un paso sin la presencia de Dios. No te muevas sin la presencia de Dios. Si vas a dar un paso, deja que primero, Señor, vaya delante de ti para que puedas ver la respuesta del Dios Todopoderoso. Mire, Josué 3:6 dice que los sacerdotes iban delante del pueblo. ¿Eso qué significa? Que es necesario que Dios vaya adelante de nosotros. La marcha de los israelitas alrededor de la ciudad fue una demostración clara del poder de su unidad como pueblo de Dios. Con una fe inquebrantable y firme, ellos marcharon en torno a los muros todas las veces que se les había ordenado que lo hicieran. Y la Biblia dice, de esta manera hicieron los 6 días. Y al 7º día se levantaron y dieron la vuelta a la ciudad 7 veces. Pero ¿cómo lo hicieron? No porque a ellos se les ocurrió. No, ellos hicieron bajo las instrucciones que Dios les había mandado. Nadie decidió hacer las cosas a su antojo por el simple hecho de que los muros no habían caído el primer día. ¿Qué tal que ellos estuvieran mirando el muro y vean, el primer día que le dieron la vuelta, miraron los muros y no pasó nada? Hermano, es que yo llevo orando mucho. Pero sabe, a mí me llama la atención que el Señor les ordenó que dieran la vuelta haciendo lo que tenían que hacer. Pero ellos no se quedaron mirando, ay, los muros no caen. Y al 2.º día no se quedaron mirando, ay, otra vez lo hicimos y no pasó nada. No vemos ni siquiera que haya una fisura en los muros. ¿Y cuántas veces oramos 1 mes, 2 meses, 3 meses y no vemos respuesta? Pero yo veo en el pueblo que había una persistencia. Por algo dice la palabra del Señor, el que perseverare hasta el fin. Esto no es de un día, esto no es de 2 días, esto no es de 3 meses, esto no es de 1 año. Hay que perseverar hasta el final. Hay quienes al primer mes ya están cansados. Y cuando tú te cansas de las cosas de Dios, entonces no tienes fuerzas para perseverar. Hay quienes en este momento, no, yo no he visto que ese muro caiga, entonces ya no voy a persistir, ya no voy a seguir. Pero el pueblo siguió obediente. Nadie decidió hacer las cosas a su antojo por el simple hecho de que los muros no habían caído el primer día, o el 2.º día, o el 3.er día. Ellos más bien esperaron en Dios y guardaron su camino, como dice la palabra del Señor. En el libro del profeta Isaías, el capítulo 49, el verso 23, mire lo que dice la palabra del Señor por medio del profeta Isaías, el capítulo 49, el verso 23.
Dice la gloriosa y eterna palabra del Señor Jesucristo. Reyes serán tus ayos y sus reinas tus nodrizas. Con el rostro inclinado a tierra te adorarán y lamerán el polvo de tus pies. Y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. Por eso todo aquel que espera en el Señor jamás de los jamases es avergonzado. Si tú estás decidido a esperar en Dios, te tengo buenas noticias. Dios no te va a dejar avergonzado. Oh, gloria sea el nombre de Jesús. Qué bueno es tener este Dios con nosotros. Qué bueno es confiar en el Señor y saber que Él nunca nos deja avergonzados. Alabado sea el nombre de Jesús. El Salmo 37. Mire lo que dice el salmista allí. El Salmo 37. Gloria al Señor. Salmo 37, el verso 34. Dice la poderosa palabra del Señor. Y esto que lo guardes en tu corazón en esta hora. Espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. ¿Cuántos pueden creer esta palabra en esta hora? ¿Cuántos pueden creer que en el Señor tenemos fuerzas? Porque grande y maravilloso es el poder del Señor Jesucristo. Tarde o temprano, en el momento que el Señor quiera, Él va a responder, Él va a obrar si nosotros nos decidimos seguir sus instrucciones. ¿Quiénes están decididos a que sea la ayuda de Dios con la que vamos a proseguir? ¿Cuántos están decididos en esta hora a marchar con la ayuda del Señor?